Debí decir no, pero no pude. No en ese momento. Me llamo Celestina, tengo 43 años. Vivo en Almería, en un edificio con paredes delgadas. Mi marido y yo tenemos un piso en el tercer piso. Uno común con azulejos, una cocina antigua. Mi esposo se llama Ezequiel, tiene 55. Trabaja como técnico, repara electricidad, electrodomésticos, a veces incluso muebles. Hay dinero, pero no hay tiempo. Cada mañana sale muy temprano. Hoy a las 4:45, yo no dormía. Escuché cómo cerraba la puerta, cómo buscaba algo durante mucho tiempo en los bolsillos de su chaqueta. Luego silencio, y ya se puede levantar. Preparé café, tomé una tostada, ni siquiera me senté. Simplemente me quedé de pie junto a la ventana, mirando cómo dos mujeres paseaban a sus perros en el patio. Todo como siempre. Ezequiel y yo casi no hablamos. No por enojo. Simplemente nos surgen temas. Al principio fue raro. Luego se volvió normal. No tenemos hijos, no tenemos planes. Solo lo cotidiano. Él tiene un hijo de su primer matrimonio, Noah. Tiene 24 años. No somos cercanos, pero tampoco extraños. Siempre me llama por mi nombre. Y con eso basta. Antes vivía con nosotros cuando estudiaba. Luego alquiló un lugar más cerca del centro. Ahora tiene su propio gabinete de masajes, una pequeña sala en un bloque de oficinas. Atiende a personas con dolores de espalda, cuello, vienen tanto deportistas como jubilados. Trabaja solo, sin asistentes. No es de los que pasan horas frente al teléfono o la computadora. Lo vi por última vez hace algunos meses. Entró 5 minutos por unas herramientas de su padre. Dijo hola, comió una tostada y se fue. Por eso, cuando hoy, alrededor de las 8 de la mañana, alguien tocó el timbre, no esperaba ver justamente a él. Estaba con pantalones deportivos, una sudadera con cremallera y una bolsa al hombro. Hola, dijo. ¿Molesto? No respondí. Solo pasaba por aquí, pensé en pasar. ¿Está papá en casa? No, salió antes de las 5. Ah, bueno, no importa. Igual no venía por nada en particular. Solo para visitarla sentí y me hice a un lado para que pudiera entrar. Caminó por el pasillo, dejó su bolsa contra la pared como solía hacerlo antes. Se sentó en la cocina. Le serví café. Lo aceptó sin comentar. ¿Y el trabajo? Le pregunté. Bien. Ayer le acomodé los discos a un abuelo. Casi se queda dormido en la camilla. Sonreí. ¿Y tú? Preguntó. Lo de siempre. Casa, compras, la misma serie. Estable, dijo él. Nos sentamos a tomar café. No tenía prisa. Y yo, por alguna razón, tampoco quería que se fuera enseguida. No tenía prisa. Estaba sentado frente a mí, con los codos apoyados sobre la mesa, sosteniendo la taza en las manos, aunque apenas bebía. Veía cómo su mirada recorría la cocina, como si evaluara que seguía igual y que había cambiado. Pero en realidad, nada había cambiado. Todo seguía en su sitio, el viejo vaso con bolsitas de té, los bordes despegados de la mesa de cocina, el soporte para cosas calientes que compré antes de casarnos. Me preguntó si tenía algún plan para el día. Le dije que no. Podría haber mentido, decir que tenía cosas que hacer. Pero no vi el sentido. Últimamente, mis días no tenían planes, solo detalles que no requerían mi presencia. Estoy pasando por un momento difícil, dijo de repente, sin dramatismo, casi como al pasar. No es por el trabajo, es la cabeza. Es difícil de explicar, sentí. No porque lo entendiera, sino para dejarle espacio si quería seguir hablando. Me di cuenta de que empezó a mover un poco los dedos, eso lo hacía desde niño. Veces me parece que todo va bien y de repente algo se desconecta y me quedo como colgado. Hablaba despacio, sin evitar la mirada, pero sin presionar. ¿Nunca te ha pasado algo así? Lo pensé. Luego le dije que sí, que algo parecido me pasaba seguido, como si el día transcurriera, pero no se aferrara a ti. Estás, pero no participas. Y todos te ven, pero nadie te recuerda. Sonrió brevemente, como si hubiera escuchado justo lo que necesitaba oír. Luego sacó de su bolsillo un llavero y empezó a girarlo entre los dedos. Lo reconocí en un regalo de Ezequiel de hace unos 5 años. Hoy solo tengo una sesión a las 6 de la tarde, dijo. El resto del día no quería estar. Solo no sabía dónde más ir. Sonaba simple. No como lástima, ni como alguien que quiere imponerse. Sentí que no venía con un problema, sino con el deseo de no encerrarse en él. Y por alguna razón, me eligió a mí. Está bien, le dije. Puedes quedarte un rato, si quieres.
No respondió de inmediato. Solo dio otro sorbo de café. Dejó la taza sobre la mesa y miró por la ventana. Luego asintió despacio. Aquí hay tranquilidad, dijo. Su me había olvidado. No comenté nada. No quería estropear algo que era, simplemente normal, nada especial. Pero después de los últimos meses, incluso lo normal, con alguien al lado, ya se sentía como algo nuevo. Me levanté, tomé su taza y la dejé en el fregadero. Él seguía sentado. No dijo nada. No me siguió con la mirada. Pero la atmósfera en la cocina había cambiado como si algo ligero, casi imperceptible, dejara de ser parte del fondo habitual. Sabía que no había venido simplemente porque sí. Pero no pregunté. Y él no explicó, no me di cuenta de cuánto tiempo habíamos pasado sentados en la cocina. El reloj de la pared iba 10 minutos atrasado y el teléfono estaba en algún lugar de la habitación, en silencio. No hablamos mucho y no fue incómodo, al contrario. El silencio no pesaba. Él seguía ahí presente, pero sin invadir mi espacio, sin exigir atención, sin llenar el aire con conversaciones que no significan nada. Simplemente salió al pasillo, se estiró, se detuvo junto al perchero, pero no tomó su bolso. Pensé que se iría, pero solo me miró como si intentara sopesar algo. Decidir algo en su mente. ¿Papá siempre fue así?, preguntó. De repente, no con reproche, sino con una mezcla de sorpresa y tristeza. No respondí enseguida. Ese tipo de preguntas no se hacen porque sí. Pero sabía que se refería a esa distancia, esa sequedad. Esa presencia automática sin verdadera conexión. No es que se haya vuelto así, respondí por fin. Siempre fue más o menos así. Solo que antes yo aún quería no creerlo. Él asintió. No discutió. No negó nada. Solo parecía estar comprobando sus propias sospechas. Luego volvió a sentarse en la silla del pasillo. Se apoyó con los hombros en la pared y miró al suelo. Él nunca me habló de ti, dijo. Nunca. Ni bien ni mal. Como si no existieras. Pero yo te veía con él. Y, la verdad, me dabas un poco de pena, no me dolió. No sonó como un insulto, sino como algo sincero. Y fue extraño. Pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí protegida por mi habitual indiferencia. Al contrario, fue como si alguien hubiera tocado, sin querer, algo de lo que yo misma había dejado de pensar hace ya mucho. ¿Y de ti no te daba pena?, pregunté. Sonrió un poco, pero sin ligereza. Sí, respondió. Pero en ese entonces era demasiado chico para darme cuenta. Noah se levantó, pasó junto a mí hacia el salón. Se detuvo frente a la estantería con libros. Empezó a mirar los lomos lentamente. Con atención, como si tratara de recordar o reconocer algo. ¿Todos estos libros son tuyos?, preguntó sin darse la vuelta. La mitad. Los otros son de su exesposa. No los toqué. Sacó uno de la estantería, lo abrió al azar. Hojeó unas páginas y lo devolvió a su sitio. Luego, se volvió hacia mí. Todo esto me resulta muy familiar, pero a la vez no es mío. No supe qué decir, así que solo me encogí de hombros. Creo que me voy. Aún tengo un par de cosas que hacer, añadió. Lo acompañé hasta la puerta. Se puso la chaqueta, tomó su bolso. Ya en el descansillo, se giró. Si no te molesta. Podría pasar de nuevo algún día. Sin razón, asentí. No le ofrecí café. Para otra ocasión, no dije ven cuando quieras, solo lo miré y no puse objeciones. La puerta se cerró. Pero los pensamientos que quedaron después de su visita no se disiparon, y, por alguna razón, no se iban. No volvió a aparecer unos días después. No fue al día siguiente, ni mandó un mensaje típico como que ya estaba abajo. Solo escribió de forma breve y tranquila que tendría unas horas libres entre clientes y que, si yo estaba en casa, podía pasar por un café. Leí ese mensaje al mediodía. Tardé unos minutos en responder y escribí que podía pasar. Que estaría en casa hasta las 6. No lo pensé mucho. No fue una decisión ni una expectativa. Solo fue una respuesta a algo simple. Cuando llegó, todo parecía igual que la última vez. Llevaba lo mismo de siempre. El bolso, una chaqueta ligera. Esa mirada suya tranquila. Nos sentamos en la cocina y hablamos de cosas pequeñas. Lo que pasa entre lo importante y lo que no lo es. En un momento de la charla, mientras tomábamos café y yo comentaba algo sobre cómo crujen las ventanas viejas, él habló con cuidado. Dijo que estaba aprendiendo un enfoque nuevo para trabajar con el cuerpo. No era solo masaje, sino una forma de notar cómo reacciona el cuerpo al contacto, al movimiento, a la respiración.
Lo escuché sin emoción ni molestia. No se trataba de mí. Luego, algo dudoso, dijo que necesitaba práctica, que buscaba una espalda cansada pero sin lesiones, que, si no me molestaba, podría probar conmigo. No lo vi como una insinuación, tampoco como una invitación extraña. No respondí enseguida. Pensé, en realidad, últimamente me dolía la espalda, por estar sentada tanto tiempo, por el colchón viejo, por limpiar inclinada. Y no era un tema de confianza, eso ya estaba. Más bien, no vi nada raro en que alguien que estudia terapia corporal quiera practicar con alguien cercano. Le dije que sí, que últimamente me dolía entre los omóplatos. Sobre todo después de limpiar. Que si realmente sabía lo que hacía, podía revisar. Pero que no quería nada raro ni complicado. Él asintió. Dijo que todo estaría bien. Que sería algo corto y relajante, media hora como máximo. Que si algo me incomodaba, se lo dijera al momento. Revisé mentalmente los motivos. Para decir que no, no encontré ninguno fuerte. Le dije que bien, pero que no lo haríamos en la cocina, que podíamos ir al salón. Él respondió que perfecto. Extendimos una manta en el suelo del salón. Era una manta común, algo vieja, con una mancha de café. En una esquina. Me senté al lado, me acomodé el pelo, tratando de no parecer tensa, aunque lo estaba. No por miedo, sino por la sensación poco habitual de confiar el cuerpo, sin un entorno médico, sin batas ni términos técnicos. No actuó con calma. Abrió el bolso, sacó sus cosas. Y esperó. No empezó de inmediato. Me miró en silencio, como dándome espacio para cambiar de idea. Yo intentaba relajarme, no era fácil. El cuerpo tardaba en soltar el control, él trabajaba con cuidado. Fue preciso, pero no frío. No buscaba crear ambiente ni provocar emociones. No hablaba de más. Solo hacía lo que tenía que hacer. Y eso, justamente, ayudaba. No esperaba resultados. Pero después de unos pocos movimientos, sentí cómo se iba esa presión muda que cargaba entre los omóplatos. La había justificado con el colchón, con el estilo de vida, con la edad, pero en realidad era otra cosa. Era todo lo que no decía, lo que aguantaba, lo que retenía. No hablaba, no hacía preguntas, no forzaba conversación. Y fue ese silencio, atento al que generó un espacio diferente. Ahí no era una paciente ni una persona frágil. Solo era yo, tirada en el suelo de mi casa, dejando que unas manos ajenas ayudaran a liberar algo. Y por un momento, sin sentir que debía demostrar fuerza o autocontrol, no se trataba de algo romántico, era otra clase de comprensión, una que no requería palabras. Cuando terminó, sentí un leve mareo, no por dolor, sino porque de pronto había soltado más de lo que esperaba. Me senté con calma en el suelo. Y lo primero que noté fue lo diferente, que era mi forma de respirar. No se aprovechó del momento. Solo se levantó, guardó sus cosas y no me miró hasta que le dije que gracias, que realmente me sentía mejor. Él respondió que le alegraba haber podido ayudar. No hubo gestos exagerados. Y justamente eso hizo que todo se sintiera más auténtico. Cuando él terminó de guardar todo, yo seguía sentada, envuelta en una toalla, con los codos sobre las rodillas, no porque me sintiera mal, sino porque mi cuerpo seguía en otro ritmo, más lento, más profundo. No se fue enseguida, pero tampoco se quedaba por obligación. Solo seguía ahí, en un salón que ahora era algo más que un lugar. Entre nosotros no se dijo nada sobre lo que acababa de pasar, pero ambos sabíamos que no había sido solo práctica. En un momento levanté la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. No hubo gestos evidentes. No se acercó demasiado. No hizo nada fuera de lugar. Pero su mirada ya no era la misma. No evitaba, nada, no jugaba a mantener distancia. Era clara y firme. Por primera vez sentí que realmente me veía. No como alguien a quien cuidar. No como parte del pasado de su padre, sino como una mujer real. Y esa tensión no era incómoda. No era intensa, solo honesta. Quise decir algo simple, algo como que no esperaba que fuera tan efectivo, pero lo que salió fue otra cosa, algo que no decidí, algo que dije sin pensarlo mucho. Esto no debía haber pasado, lo dije sin reproche, sin ganas de cortar nada, más bien como quien reconoce algo que ya está ahí, como quien dice algo que los dos comprenden. Aunque no sepan cómo seguir, él no dijo nada, no apartó la mirada. No intentó cambiar de tema ni hacer una broma.
Solo me miró con calma, como aceptando todo tal como era, no como un error, solo como un hecho. No sentí vergüenza, no busqué explicaciones, no bajé la vista, y en ese silencio compartido no había romanticismo ni drama. Solo dos personas adultas que cruzaron un límite, sin romper nada, pero abriendo algo nuevo, para lo que quizás aún no estaban preparados. No volvimos a hablar del masaje ni de forma directa, ni mediante insinuaciones, ni con preguntas disfrazadas de bromas. Cada uno de nosotros fingió que había sido solo una sesión, limitada en tiempo y en sentido, sin consecuencias posteriores, pero cada vez que regresaba mentalmente a ese momento, a antes de que él comenzara, a cómo me miró después, entendía que ya no se podía reducir a un simple favor o práctica. Esas noches después de su visita no eran, en apariencia, peores que las demás. Me levantaba por la mañana, preparaba café, fregaba el suelo, colgaba la ropa, leía las noticias en el móvil, preparaba la cena. Pero dentro de mí, algo había cambiado tan visiblemente que yo misma me asustaba de mis propias reacciones. Empezaron a molestarme cosas que antes eran solo fondo, por ejemplo. Como Ezequiel entraba a la cocina, después del trabajo, abría la nevera en silencio, sacaba una cerveza y encendía la tele, sin siquiera mirar si yo decía algo o no. Nunca hablamos mucho, pero ahora ese silencio sonaba distinto, como una rendición definitiva, donde ya ni siquiera había intento de imitar cercanía. Cuando me sentaba a su lado en la mesa, me respondía con frases cortas, sin cruzar miradas, como si fuéramos no una pareja, sino vecinos que viven en un piso heredado. Una noche me preguntó si había visto su viejo cargador y le respondí, con una notoria aspereza, sin saber ni yo misma de dónde venía esa irritación. Solo se encogió de hombros, tomó su cuenco con comida y se fue al dormitorio. Después de él quedó el olor de la cena y el silencio, en el que de pronto me di cuenta de en los últimos días interactué más con Noah que con mi propio marido. Sabía que lo más correcto sería tomar distancia, no pensar, no comparar, no inventarme que entre Noah y yo había algo. Pero incluso cuando trataba conscientemente de apartar todas las imágenes que surgían en mi mente, mi cuerpo reaccionaba por su cuenta. Recordaba cómo era sentir la tensión de alguien cuando lavaba la taza de la que él había bebido, la sostenía más tiempo del necesario. Cuando doblaba la manta en la que me envolví después de la sesión, me sorprendía recordando, no palabras, no su rostro, sino precisamente como él estaba en ese espacio. No como un extraño, ni como alguien cercano, simplemente vivo y atento. Empecé a evitar los espejos, aunque no del todo conscientemente, como si temiera ver en mí algo nuevo, no, al contrario, algo verdadero, que hacía tiempo no reconocía. No me confesaba que esperaba alguna señal suya, pero cuando sonaba una notificación en el teléfono de quien fuera, lo primero que hacía era mirar. Si era él, intentaba no recordarlo, no porque no quisiera, sino porque cada recuerdo abría algo que ya no encajaba en los límites habituales, y cualquier pensamiento sobre él me devolvía no solo al cuerpo, a cómo había respondido entonces, sino también a mí misma, a esa versión mía que había escondido hace tiempo bajo capas de calma, silencio y costumbre. Pasaron varios días, tal vez 5, tal vez 7, no los contaba, porque cada día se parecía al anterior, y solo por la noche, cuando todo se aquietaba, sentía claramente que algo dentro de mí se estaba transformando, como si una tensión se fuera acumulando lentamente, sin manifestarse en palabras, pero presente en cada uno de mis gestos. En cómo dejaba la taza sobre la mesa, en cómo doblaba la toalla, en cómo me quedaba más tiempo bajo la ducha de lo necesario. Cuando recibí su mensaje escueto, sin emociones de más, simplemente, puedo estar cerca esta noche. Si no te molesta. Pasos. No lo pensé mucho, no analicé opciones, no. Debatí conmigo misma que era lo correcto. Simplemente escribí, está bien, y dejé el teléfono como si nada especial hubiera ocurrido. Aunque mis dedos quedaron tensos unos minutos más. Él llegó sin titubeos, sin explicaciones, sin buscar excusas ni aparentar que se trataba solo de una charla o un café. En sus gestos no había ansiedad ni presión, había claridad, contención y una resolución extrañamente tranquila que sentí apenas cruzó el umbral, sin quitarse los zapatos de inmediato. Como si necesitara comprobar que eso realmente estaba ocurriendo. Nos sentamos en la cocina, pero esta vez no hablamos mucho, sin los típicos intercambios preliminares, sin noticias neutrales.
Me miró, un poco distinto que antes, como si ya no buscara permiso, solo confirmación, y cuando no aparté la mirada, no fruncí los labios, no crucé los brazos. Entendió que no habría resistencia. Si vuelvo a querer hacerte un masaje, dijo, en voz baja, sin desafío, ¿me detendrás? No respondí, porque cualquier palabra habría parecido una excusa o una mentira. Así que, simplemente dejé un silencio que duró lo justo para que él supiera, no diría no. Nos adentramos en esa terapia, sin hablar del cuerpo ni de los músculos, sin crear excusas externas. Todo lo que pasó entre nosotros fue una decisión consciente de dos adultos que dejaron de fingir que no deseaban nada. Y dejaron de ocultar que ya habían ido más allá de lo que su posición oficial permitía. Esta vez fue distinto, pero no por algo que se dijera o hiciera, sino por la manera en que compartimos el momento. No hubo necesidad de hablar ni de explicar lo que cada uno sentía. En su presencia había una quietud que no pesaba, una cercanía que no invadía, pero que sí sostenía. No fue un instante marcado por gestos, sino por una presencia tranquila. Él permaneció a mi lado. No con palabras, ni con gestos cargados, sino con esa calma que uno reconoce cuando alguien simplemente está, sin pedir nada. Y fue justamente eso, la ausencia de exigencia, lo que me permitió respirar más profundamente. Soltar un poco esa tensión que ya ni notaba. No era un momento de intimidad, sino algo más silencioso y quizás más raro, sentir que alguien te ve con atención, sin necesidad de juzgar ni de comprender todo. Que te ve como estás, sin adornos, sin roles, sin máscaras. Yo no buscaba entender lo que estaba pasando. Solo sabía que no era una escena más del día, sino algo que, por dentro, marcaba una diferencia. No hablamos mucho. Y no hizo falta, porque a veces lo más importante no necesita forma, solo presencia. Y esa presencia humana, contenida, sin ruido, me devolvió una parte de mí que hacía tiempo no encontraba. Cuando finalmente se levantó, no sentí pérdida ni vacío. Al contrario, quedé ahí sentada, con la sensación de haber sido, al menos por un instante, completamente visible. No por lo que represento, ni por lo que hago, sino simplemente por ser. No buscaba palabras para aligerar el peso de lo que acababa de suceder, no me justificaba, no preguntaba qué seguiría, simplemente permanecía en la habitación, llena de lo que acababa de pasar. Cuando todo terminó, no sentí ni triunfo, ni derrota, ni una emoción que pudiera nombrarse con claridad. Era como si algo muy grande, denso e inexpresable hubiera ocurrido, dejando una huella que ya no podría borrarse ni con silencio, ni con ignorancia, ni con intentos de llamarlo accidente o error. Me levanté en silencio, me envolví en una sábana, y ni siquiera ese gesto parecía una forma de protegerme o de distanciarme. Era otra cosa, una decisión intuitiva, lenta, interiormente serena de cerrar ese momento, sin romperlo, sin despreciarlo, sin dramatizarlo, simplemente el soltarlo. Él también guardaba silencio, y ese silencio no era culpable ni cómodo, era denso, complejo, lleno de todas las palabras que no dijimos y que, tal vez, nunca diríamos, porque hay cosas que no soportan ser puestas en voz alta, que solo viven en las miradas, en los gestos, en las pausas entre movimientos. Y por eso no quería arruinarlo con ninguna frase cotidiana. Pero cuando dio un paso hacia mí, no de forma agresiva ni suplicante, sino como alguien que quiere decir algo, dejar algo claro, levanté la mano y, sin mirarlo, dije, no, esto es el final. No añadí nada, no expliqué, no me justifiqué. Ese no era una protesta, no sonaba ni a rabia ni a frialdad. Sonaba como una aceptación de que hay límites que ya se han cruzado, y justamente por eso, volver atrás es inútil, quedarse dentro es peligroso, y continuar aún peor. Él no discutió. No intentó cambiar mi decisión, no hizo una sola pregunta, y eso lo hizo aún más difícil, porque a veces es más fácil decir no cuando te insisten, cuando te convencen, cuando puedes sentirte fuerte, defendiendo el límite. Pero es mucho más difícil cuando tú misma marcas ese límite, entras en él y luego sales por decisión propia. Fui al baño, cerré la puerta porque necesitaba recomponerme, fijarme en ese nuevo estado. Mirarme al espejo y ver un rostro que ya sabía lo que había hecho y no se arrepentía, aunque tampoco podía decir que se sentía más liviano. Estuve un rato frente al espejo, envuelta en la toalla, mirando fijamente. Y por primera vez en años no buscaba en mis signos de belleza, ni de cansancio. Miraba los ojos, que ya no ocultaban nada, y la boca, que callaba no por miedo, sino porque ya lo había dicho todo.
Cuando salí del baño, él ya no estaba, y eso era lo esperado. No dejó una nota, no mandó un mensaje, no dejó ningún rastro material. Excepto el estado en el que yo quedé, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso que antes de su llegada. Sabía que eso no desaparecería, que incluso si no volvíamos a hablar nunca más, ni una palabra, ni un gesto, ni una insinuación, eso se quedaría dentro de mí, no como un recuerdo de traición, no como un error, no como una bella historia, sino como algo vivo, doloroso, complejo, que deja marca igual que una cicatriz de invisible cuando estás vestida, pero que reaparece en cuanto alguien la toca. No volvimos a hablar ni a escribirnos, no porque ya no quedara nada entre nosotros, sino porque cada palabra dicha después de lo que ocurrió solo podría destruir ese frágil y silencioso acuerdo al que habíamos llegado sin negociaciones. Los dos entendimos que cualquier intento de ponerle un nombre a esta historia la haría menos real, menos verdadera, menos nuestra. No esperaba de él explicaciones, ni justificaciones, ni repeticiones, porque sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo esencial. Cruzamos un punto desde el cual ya no se puede fingir que no ha pasado nada, pero al mismo tiempo tampoco se puede seguir como si aquello fuera el comienzo de algo con futuro. Me despertaba cada día en el mismo piso, con el mismo hombre que aún no notaba nada nuevo en mí. Y cada mañana aprendía de nuevo a guardar silencio sobre mí misma, recogiendo a pedazos a la mujer que prepara café en la cocina y a la mujer que, en algún rincón de la memoria, todavía está tendida sobre una manta en el salón, sabiendo que alguien, por fin, la vio como era antes de todos esos años de silencio, estabilidad y contención. Empecé a reaccionar distinto ante las cosas cotidianas. En el supermercado me detenía más tiempo observando las manos de los hombres que tomaban pan de los estantes. En el autobús me sorprendía evaluando no la ropa, sino los hombros, la postura, los movimientos. No buscaba no en los rostros, pero recordaba su calma, su precisión. Su presencia silenciosa diera esa memoria, la que no me permitía volver. Hacerla de antes. Ezequiel, al parecer, empezó a percibir algo, pero su forma de reaccionar fue la habitual, no una pregunta directa, no una conversación, sino comentarios breves sobre que yo pensaba demasiado o que me veía cansada, como si todo lo que me pasaba pudiera explicarse por el agotamiento o las hormonas. Y yo no le explicaba nada porque sabía que, si empezaba a hablar, se rompería la última línea que mantenía al menos una apariencia de estabilidad en nuestra rutina. Cada día se volvió una especie de equilibrio que debía manejarse con cuidado extremo, no reaccionar demasiado a lo pequeño, no reírse muy fuerte, no guardar silencio más de lo normal, no dejar cosas en lugares distintos, no cambiar el perfume, no modificar costumbres porque cualquier cambio podía provocar preguntas para las que no tenía respuestas honestas, y una media verdad era peor que el silencio. No apareció, no escribió, no llamó, y yo tampoco busqué contacto con él, aunque por las noches, cuando escuchaba el sonido de los frenos en el patio, a veces me sorprendía aguantando un poco la respiración, no por esperanza, sino por comprobación, por si acaso. Ya no necesitaba saber que fue eso el pecado, error, impulso, necesidad, porque ya lo sabía. Fue un recordatorio de que aún existo, de que aún puedo reaccionar, de que aún soy capaz no solo de ser conveniente para alguien, sino también de sentir que alguien realmente me ve, no a través del matrimonio, ni del rol, ni del estatus, sino como a una persona con emociones que yo misma creía perdidas hace mucho. Y aunque ahora todo parecía estar en su sitio, yo ya no era la misma mujer de antes, no había cambiado por fuera. No había transformado mi vida, no había dejado a mi marido, no había roto mis rutinas, pero algo dentro de mí volvió a la superficie, y ese leve desplazamiento ya no me permitía vivir como si nada hubiera cambiado. Ya no sé qué pasará después, tal vez nada. Tal vez todo, pero sé con certeza, en un pequeño gabinete, con una camilla de masajes y una pared sin cuadros. Recordé lo que es estar viva, y eso ahora se ha convertido en mi verdad más profunda, una de la que ya no podré deshacerme.